Bueno, es un placer y un honor para mí estar aquí para moderar la primera sesión de lo que estoy seguro serán 3 días fascinantes, interesantes y una oportunidad de conocernos, de ensayar, comentar, descubrir unas líneas de pensamiento. Se ha dicho varias veces en la presentación de antes que aquí estamos para entender, para adivinar, para formar el futuro. Yo creo que a veces tenemos la sensación que el futuro nos viene encima. Tenemos un poco amparo a veces, ¿no? O sea, una luz casi de conocimientos, de innovaciones tecnológicas y sociales. Yo creo que como educadores, que es lo que somos, lo que seremos, tenemos que siempre tener la convicción, la sensación fuerte de que el futuro también depende de nosotros, que debemos formarlo, que estamos aquí para decidir, no para imponer, pero sí que para intentar ajustar, digamos, lo bueno de lo tradicional con lo mejor de las innovaciones, ¿no? Y yo creo que estos días sirvan mucho para poner un poco al punto del presente, para ir formando y dando forma al futuro. Bueno, es mi placer aquí. Dos ponentes que tenemos. Tenemos el lujo de un horario bastante abierto, quiere decir que son ponencias de media horita. Después haremos un debate. La forma ya veremos cómo es, si es entre los tres, los dos, si hay preguntas de la sala. Técnicos, ¿habrá un micro para las preguntas? Bien, pues ya está. Bueno, sin más, vamos a la primera ponencia. Tenemos a Cristina Fuertes Royo, que es catedrática de música en enseñanza de secundaria, que actualmente trabaja en el UOC, el Institut Obert de Catalunya, donde imparte las maestrías de bachillerato musical a distancia. También es consultora de la UOC en los estudios de informática, en la área de captación digital y en el máster Educación y TIC, y esto en la materia de evaluación en línea. También hay que decir que es título de profesor de solfeo, de teoría de la música, de transposición y acompañamiento. Y además tiene el título de profesor superior de guitarra, y me dijo antes de empezar que, aunque lleva años sin tocar, está empezando a tocar otra vez y está en dedos y después nos hará un concierto. Bueno, os dejo con Cristina, que nos hablará de aprender música en un entorno virtual. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer al Conservatorio del Liceo, centro en el que estudié hace muchísimos años, porque estudié, como ha comentado antes, guitarra clásica, también algo de piano, aparte de otras cosas. Y después de estar muchos años sin estar vinculada al conservatorio, pues aparte de esta ponencia, tal como ha comentado, vuelvo a tocar con una orquesta que en parte se ha fundado aquí, que es la Orquesta de Guitarras de Barcelona. Pero bueno, no estoy aquí por esa razón, estoy para explicaros el cómo trabajo en el Instituto Obert de Catalunya, que tiene la sede aquí muy cerquita, en el Paralelo. Y espero que lo que os pueda mostrar ahora en mi ponencia os pueda servir, os pueda gustar o no. Os explicaré un poco la historia de la institución, desde cuándo estamos trabajando, las materias que se imparten dentro del bachillerato musical y la tipología de actividades y el cómo estamos trabajando. Bueno, cómo estoy trabajando, porque soy la única persona del área que está trabajando en el centro, ¿de acuerdo? O sea, que por tanto todo lo que veáis no lo he consensuado con nadie, ni lo he podido discutir con nadie, sino que ha sido a partir de mi experiencia previa como profesora de secundaria durante muchos años y pues lo que comentaba Ferran, pues las ganas de aprender y de explorar, pues que acabas diseñando tipologías de actividades o maneras de trabajar para que tus alumnos, que en este caso son alumnos a distancia, pues aprendan, que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Vale, voy a empezar. He traído una presentación en Prezi y intentaré seguirla pues para explicaros un poco el recorrido de todo esto que os he comentado.
Tenemos después la plataforma, lo que pasa que no creo que nos dé tiempo a entrar. Yo lo que he hecho en la presentación es hacer capturas de muchas cosas que hay en la plataforma, pero como no creo que después podamos entrar a verlas realmente como son algunas de ellas. Por ejemplo, pues, veréis pantallas en las que a lo mejor hay audios, pero no los vamos a poder escuchar. Si fuéramos a la plataforma, sí, pero ya os los imaginaréis y, bueno, y si no, después podéis preguntar. Muy bien, vale, pues vamos a empezar. Entonces, os comento, el Instituto Obert de Cataluña surgió aproximadamente en el año 2006, fruto de una unión con un centro como semipresencial, antiguamente un Talimbat, pero el Gobierno de Cataluña, la Generalitat, en el año 2006 apostó por crear un único centro de educación secundaria, donde se ofreciera el graduado en secundaria, el bachillerato en todas las modalidades. Cuando digo todas las modalidades, quiero decir pues, el científico, el humanístico, el artístico. En aquel momento todavía no existía, no se había diseñado el nuevo bachillerato que tenemos ahora artístico, pero sí que habían materias de artes y existía también la historia de la música. Aparte módulos de formación profesional, se imparten módulos de grado medio y grado superior y con el tiempo hemos ido evolucionando y ahora también está el YOC Idiomas, donde se ofrecen pues, el grado B1 de idiomas en inglés y posiblemente el B2 y es posible que el C1 más adelante y otra tipología de cursos, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí es la página principal de entrada a la plataforma. Como plataforma se utiliza Moodle, que seguramente muchos conocéis, adaptada al centro porque digamos que se ha maqueado pues, para que podamos trabajar nosotros. Y en concreto, en las materias de la modalidad de bachillerato artístico, que son las que nos interesan, la vía de artes escénicas, música y danza, no se ofrecen todas. Eso fue una decisión del Departamento de Enseñament y en concreto se ofrecen las materias suficientes para que un estudiante que quiera pasar después a la enseñanza pues, superior haya hecho la modalidad artística. El modelo pedagógico del YOC, aquí está el link que después ya, si tenéis la presentación lo podíais ver, en general en el YOC está todo basado en el estudiante, es decir, todas las actividades que se diseñan no es para una enseñanza, digamos, de transmisión de conocimientos, sino para que los alumnos, a lo largo de todo un proceso de trabajo, vayan generando pues aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces está basado en la actividad del estudiante, no tanto como en transmisión de conocimientos. En concreto, del bachillerato artístico, como os decía, se ofrecen las asignaturas que veis a continuación. Historia de la música y la danza, que ya existía previamente como historia de la música con la anterior ley, y desde el año, no recuerdo ahora si es el 2008 o el 9, cuando se instauró el bachillerato artístico, se ofrece análisis musical 1, análisis musical 2 y una asignatura optativa que diseñé yo en su momento y que la seguimos impartiendo, que es Jazz in English, que se imparte totalmente en inglés. Y luego el treball de recerca, que es una cosa específica aquí en Cataluña, que no sé si conocéis, pero que los alumnos de bachillerato tienen que realizar en el segundo año un trabajo de investigación de una temática que les interese. Entonces, en el caso del área que llevo yo, pues se ofrecen trabajos de la temática musical, ¿vale? Esto tenéis aquí un poquito ahora lo que es la plataforma, tal como se enseñan las... Bueno, me lo he pasado, paso atrás un momento. Vale, aquí tenéis... Esto sería el acceso a las aulas de nuestros estudiantes de mi perfil. Como veis está el análisis musical 1, 2. Esto que veis de bloque, os lo explico porque es interesante. Uno de los problemas que tiene la educación a distancia, que ahora os explicaré también la tipología de alumnado que tenemos, es que hay mucho abandono. Si a veces hay abandono en la enseñanza presencial, en la enseñanza a distancia hay mucho mayor abandono. Entonces, cuando se empezó a funcionar teníamos un diseño de asignaturas anuales que duraban un curso académico, pero para evitar ese abandono se decidió diseñar las materias de manera que los estudiantes pueden aprobar media asignatura. Entonces, análisis musical 1 está dividido en 2 bloques que se estudian semestralmente. Entonces, hay el bloque 1 y el bloque 2. Análisis musical 2 tiene el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, un alumno que supere el bloque 1, esa materia ya la tiene aprobada y luego hará el bloque 2 en otro momento. Y lo mismo con las otras asignaturas. Sobre todo esto se hace con las asignaturas de modalidad, que son las que tienen más carga lectiva. Las asignaturas que tienen menos carga lectiva, las comunes como las lenguas, son solamente de un bloque, como el caso de Jazz en inglés, que es un bloque. Entonces, digamos que las materias que tienen 4 horas, que tienen más carga lectiva semanal, están divididas en 2 bloques semestrales. Hago un inciso antes de entrar ya en la materia de música y comentaros la tipología de alumnado que tenemos.
En principio, para poder estudiar a distancia, el requisito es ser mayor de edad, mayor de 18 años. Entonces, el perfil del alumnado que tenemos es pues, desde 16 años, y ahora entenderéis el porqué, más o menos, hasta gente de 65 años. La franja de edad más grande se concentra en gente de 20 y pico años. Es mucha gente que abandonó los estudios en un momento dado, que no continuaron con la enseñanza secundaria o que dejaron el bachillerato colgado o que han suspendido algunas asignaturas y lo quieren retomar o que estudiaron COU y quieren volver a estudiar. Hay toda esta tipología de alumnado, ¿vale? Sobre todo en bachillerato. En la parte de módulos profesionales no os puedo hablar tanto porque lo desconozco, pero también la franja de edad mayoritariamente se concentra entre los 20, 25, 30, pero tenemos alumnos de todas las edades. Tenemos alumnos que residen en el extranjero, todo y que la gran mayoría son del territorio catalán. Tenemos alumnos por todo el territorio catalán. Como centro de educación a distancia, los alumnos no vienen nunca a clase, es decir, todo lo hacen en la plataforma, excepto las pruebas finales que se realizan presencialmente aquí en Barcelona o en centros de soporte que tenemos. El IOC ha crecido de forma exponencial desde que inició su andadura en el 2006. No recuerdo las cifras exactas, pero pues si había en el año 2006 matriculados 2.000 y pico alumnos en total, en este momento pasamos de la raya de los 30.000 alumnos. Estoy hablando de unas cifras muy grandes. Evidentemente, en el bachillerato musical, que es el que yo os explicaré, son muchos menos. En las aulas de música no hay tanto alumnado que estudie el bachillerato musical. Después os comentaré un poquito más. Tenemos alumnos que residen en el extranjero, tenemos alumnos que están en hospitales, tenemos alumnos que están en prisión, tenemos alumnos que están estudiando música en el extranjero, alumnos deportistas de élite que están compitiendo pues, en la China o en Estados Unidos y que una manera de poder estudiar es hacerlo a distancia, ¿vale? La mayoría de los exámenes, como os decía, se realizan aquí en Barcelona, pero los centros de soporte, que son otros centros, otros institutos alrededor de Cataluña, también hacen examen y los alumnos que residen en el extranjero hacen los exámenes en las embajadas. Enviamos los exámenes con mucho tiempo de antelación y se examinan en las embajadas, ¿de acuerdo? O sea, este sería un poco el panorama. Aparte de eso, también desde hace un par de años, con la crisis, como se ha reducido, sabéis que han aumentado las ratios en las aulas de los centros presenciales y que además se han reducido materias, si no había suficiente número de alumnado, pues se dejan de impartir. Entonces, en el caso de Cataluña, los centros que no pueden ofrecer a veces determinadas materias de modalidad porque no hay suficiente alumnado que las quiera cursar, por ejemplo, en un pueblecito, no sé, de Lleida, pues pueden cursarlo con nosotros. De manera que tenemos una tipología de alumnado que está en aumento, que son lo que se llaman alumnos visitantes. Es decir, están cursando el bachillerato en un centro presencial, pero si quieren estudiar pues el bachillerato científico y en su centro no se dan la tecnología industrial, o quieren hacer el bachillerato musical y en su centro no se imparte y el centro más próximo está muy lejano, pues cursan con nosotros las asignaturas de modalidad. Son alumnos de otro centro, pero cursan con nosotros alguna de estas materias, ¿de acuerdo? O sea, este sería un poquito el panorama de los estudiantes que tenemos. La matrícula es 2 veces al año, por lo tanto los alumnos se matriculan en septiembre y luego vuelven a matricularse de los bloques que han suspendido o que de los que han aprobado y para poder continuar aproximadamente por Navidad, y empieza el semestre, pues acabamos de empezar ahora, estamos en la segunda entrega de actividades, ¿vale? Ese sería un poquito el panorama, en cuanto al diseño de las aulas del IOC, os voy a explicar un poco las características para que veáis cómo trabajamos. Como os he dicho antes, está sobre todo centrado en el trabajo del estudiante. Entonces, cuando un alumno entra al aula, se encuentra con una sección que sería la parte de información básica, donde está la guía de estudio, que tiene ya toda la información de lo que tendrán que estudiar, de las actividades que tendrán que realizar, y esa sería la parte de comunicación. Tienen un tablón, la mayoría de vosotros seguro que habéis estudiado algún curso online o habéis hecho alguna actividad online, entonces hay un tablón, el que sería, pues bueno, donde están todas las cosas importantes que comenta el profesor a los alumnos para poder seguir el curso, ¿de acuerdo? Que es el tablón. Luego hay un foro de dudas, que vendría a ser el aula, que es el aula donde los alumnos pueden preguntar, pues no me funciona un enlace, no sé cómo hacer este ejercicio, cualquier tipo, o sea, es el aula donde ellos pueden hablar, ¿de acuerdo? Esa sería la parte de comunicación. Luego hay otra sección que sería recursos para el estudio, que es donde están los materiales.
Depende ya de la materia, hay materias en que hay un libro de texto de soporte, pero hay materias que no. En concreto, ya veréis que yo ahora os comentaré después en mis asignaturas, pues por ejemplo de análisis musical no hay ningún libro, con lo cual no tenemos libro de texto y todos los materiales los voy generando yo pues, sobre la marcha y mejorándolos y haciendo retoques para poder trabajar, ¿vale? Y luego están las actividades, que es la parte fuerte al menos desde mi punto de vista, para que los alumnos aprendan. Es decir, ¿qué les hago yo hacer a mis alumnos para que puedan aprender y puedan, pues en el caso de análisis, si hacen análisis 2 y se quieren presentar a selectividad, superar la prueba que tienen de selectividad, que ya sabéis que es el límite que hay o es lo que nos marca los contenidos que a veces tenemos que trabajar en determinadas materias, ¿vale? Suele haber luego una sección que es para saber más, en la que se les ponen pues, otra tipología de recursos que pueden ser interactivos, webs un poco más divertidas, webs que hay que están relacionadas con el contenido que se trabaja, etcétera. Vale, entonces veis, aquí veis un poco las partes de comunicación, hay la información del profesor, la guía de estudio, el tablón de noticias y el foro de dudas. Materiales para el estudio, aquí tenéis, por ejemplo, pues el primero material del estudio, es una página web que se abre y está lleno de recursos que están en la red, variados, relacionados con el tema, pues en este caso hay terminologías musicales, páginas web de historia de la música, de compositores, son recursos que están en la red. Estos no los he preparado yo. Luego tienen un tutorial de un programa que os comentaré, que es el Notefly, que lo utilizamos bastante. Las audiciones de la SPAU, que tienen por un lado pues la lista y abajo que pone audios de las audiciones, pueden aquí directamente escuchar todos los audios que tendríamos que trabajar durante los 4 semestres de análisis, pero que no es fácil porque son muchas audiciones para trabajar en el tiempo que creo que los alumnos pueden dedicar a la asignatura. Luego tienen pues, un recurso cómo hacer un análisis de una obra musical, otro para hacer un comentario de texto musical y una terminología musical, que luego os explicaré un poquito más porque es un glosario interactivo. Esa sería la parte de material de estudio. Y en cuanto a cómo organizamos el semestre, más o menos cada 15 días es aproximado, en catalán le llamamos lliuraments, traducido al castellano sería entregas. Dentro de un lliurament están todas las actividades que realiza el alumno, ¿de acuerdo? Suele ser más o menos cada 15 días y en cada lliurament los alumnos se encuentran, por un lado, con el plan de trabajo, que es un pequeño recurso en el que se les explica qué es lo que van a hacer, qué material van a necesitar para hacerlo, los recursos concretos ya para trabajar aquella entrega. En este caso concreto he capturado la pantalla en el que trabajamos el timbre y la dinámica, entonces tienen una lección, que luego veremos un poquito un ejemplo, sobre el timbre y otra sobre la dinámica, que lo que hay es material de lectura, con audios, con vídeos, para ellos leer e intentar comprender, ¿vale? Eso sería el material de estudio concreto de esta entrega. Y después, en las actividades de evaluación, aquí tienen todas las actividades que tienen que realizar, que ahora os comentaré un poquito con detalle algunas de ellas. Entonces, tienen diversas tipologías de actividades. Pueden haber cuestionarios de autocorrección, comentarios de texto, comentarios de audición y luego todo lo que sería participación en foros. Tienen varios foros y en los foros tienen que hacer actividades diversas, que entonces estas actividades las entregan en el foro y no las ve solo el profesor, sino que las ven el resto de los compañeros. Entonces, es muy importante, todo y que cuesta, que no se sientan solos y que puedan ver cómo están trabajando sus compañeros y qué cosas hacen sus compañeros. Entonces sí que hay actividades que son como más personales y que tú les corriges, pero luego hay cosas que las comparten. Entonces vamos a ver un poquito una muestra de esta tipología de actividades. Bueno, aquí os paso, vamos a ver ahora un poco ejemplificado los materiales de estudio y luego las actividades. En cuanto a materiales de estudio, vale, Moodle nos permite generar diversos tipos de materiales. Hay lo que se llaman las lecciones. Ahora da otra opción que es lo que se llama libros también, un libro que es, bueno, pues como si crearas un libro. La ventaja que tienen los materiales de Moodle es que puedes introducir elementos interactivos, es decir, un libro puede sonar, por lo tanto puedes incorporar un audio y al mismo tiempo que explicas un concepto, puedes poner el ejemplo para que el alumno lo pueda escuchar. A ver si, es que no sé cómo he hecho la presentación, debería verse, sí. Vale, ¿veis? Aquí tendríais una captura. En este caso es una lección que es sobre la armonía y su evolución, entonces tenéis a la izquierda lo que sería el menú de navegación y a la derecha hay un ejemplo del concepto
con una partitura que suena. No sé si conocéis la herramienta de edición Notefly, que luego la comentaré un poquito más porque los alumnos también la utilizan, pero aquí en este caso son ejemplos que he creado yo y que están incrustados en la lección para ejemplificar el concepto que se está explicando, ¿vale? Lo que os comentaba antes de los glosarios. Es otra herramienta que puede ser tanto generada por parte del profesor como pedir a los alumnos que introduzcan entradas al glosario. En este caso, este glosario lo he creado yo, es de términos relacionados también con las asignaturas de análisis y una opción que tienen, que es muy interesante, es que están vinculados, o sea, tienen palabras calientes, de manera que aquí mismo dentro del glosario, si os fijáis, donde ponen, bueno, es la definición de ensalada, donde pone estilo de madrigalés, pues si clicas en madrigal te lleva a la definición de madrigal. Por lo tanto, cualquier concepto que no sepan el significado pueden, en el contexto de los materiales, leer el significado. Si algún día tengo tiempo, la idea sería incorporar también en el glosario de terminología ejemplos de audio, no solamente de la explicación textual, sino el audio, pero generar materiales laboriosos, sobre todo si al mismo tiempo estás impartiendo docencia. Este sería un ejemplo del glosario vinculado. Esta es otra lección, en este caso sobre la dinámica, y en la palabra transición, que es palabra caliente, como todas las que aparecen en azul, si el alumno pulsa, le saldría la definición de lo que es una transición musicalmente, ¿vale? Sería un glosario vinculado. Eso solamente pasa con los materiales que están dentro de Moodle, no con una página web que está en la red. Aunque yo la tenga linkada, eso no va a aparecer vinculado. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a pasar ya a lo que serían actividades de aprendizaje. Moodle tiene mucha versatilidad de generar actividades. Yo no las utilizo todas, pero sí bastantes. Entonces, por ejemplo, están los cuestionarios. Los cuestionarios que son de opción, pueden ser de opción múltiple, de tipos close, de verdadero o falso, y que puedes vincular dentro del cuestionario, puede ser una pregunta textual simplemente, o incorporar elementos de interacción, que puede haber más, bueno, de elementos multimedia. Pueden ser imágenes, en este caso no hay ninguna imagen, pero también tengo imágenes. Pero aquí, por ejemplo, si nos acercamos un poquito, no, me he pasado, podéis ver que hay un audio, aquí linkado arriba, entonces a partir de escuchar un audio tienen que responder unas preguntas, y en el siguiente caso lo mismo, está incrustada la partitura y son una pregunta de autocorrección. En este caso, el profesor prepara el formulario de autocorrección, decides cuántas veces puede hacer el alumno o no el cuestionario, puede ser que diga solamente una vez, puede ser pues 3 veces, puede ser que no haya limitación para que lo puedan repetir tantas veces como quieran. Incluso cuando se hacen pruebas de evaluación o exámenes, en mi caso concreto lo que hago como hacer una prueba de audición simulando las pruebas que tienen en la selectividad, que hay audio, que tienen que escuchar una audición y luego 10 audiciones cortitas y tal, no lo puedo hacer. O sea, tengo alumnos que se examinan en la Seu d'Urgell, alumnos que se examinan en Tarragona. Entonces, al principio lo intenté hacer, pero era un caos, porque la persona que tenía que hacer aquella prueba en aquel momento o no sabía qué era aquello, o no tenía un ordenador, ¿no? Era complicado. Entonces decidí que la parte de audio lo hacían virtualmente, con lo cual los alumnos que se examinan de análisis musical hacen una parte del examen presencialmente, igual que hacen las matemáticas o la física o la lengua o lo que sea, pero la parte de audición la realizan virtualmente un día o 2 antes de hacer la prueba presencial escrita, y les monto un cuestionario que no tiene por qué ser todo de opción múltiple, también incluye la posibilidad de que tengan que redactar, y en ese caso solamente les doy una posibilidad de hacerlo, es decir, cuando lo abren tienen 1 hora para contestar las preguntas, y al cabo de 1 hora el cuestionario se cierra y ya no hay posibilidad de volverlo a abrir, ¿de acuerdo? Es otra modalidad. Entonces combino en el caso de la evaluación las dos cosas, en la parte escrita de redacción y la parte de hacer una parte virtual para trabajar la parte del audio, porque si no era imposible. Y la verdad es que funciona bastante bien. Alguna vez algún alumno pues se ha quejado porque se le ha cerrado y no le ha dado tiempo a acabar, o porque ha habido algún problema de conexión, pero bueno, si eres flexible puedes decir, bueno, pues te lo abro otra vez y lo haces mañana, ¿no? Y ya está, o sea, cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, es la opción de cuestionarios. Tareas en línea. La tarea en línea es una actividad que el alumno, bueno, pues la abre, en este caso tiene un comentario de texto, se les pide que lean el texto, y después de leer el texto tienen unas palabras subrayadas, tienen un documento que les explica cómo realizar un comentario de texto,
Entonces, la tarea en línea, ellos directamente cuando lo abren, luego tienen una caja de texto vacía y pueden hacer el comentario tranquilamente y luego lo copian y lo enganchan y lo envían y el profesor lo corrige. En este caso son tareas que también solamente las ve el profesor y el alumno. Entonces, para darles feedback de lo que hacen, hemos introducido lo que, no sé si conocéis, pero supongo que algunos sí, lo que son rúbricas de corrección. Entonces, el alumno ya, en el momento que está redactando el comentario, sabe cuáles serán los criterios de evaluación que se van a seguir. Pues bueno, se va, en el caso de un comentario de texto, si lo ha localizado, se ha localizado el autor, la tipología del texto, si ha analizado el contenido, si ha relacionado el vocabulario musical con el texto que está relacionado con la unidad que se está trabajando, si es capaz de hacer una valoración o una buena síntesis, etcétera. Aquí ya los ítems que se valoran. Entonces, a partir de esta rúbrica, el alumno, cuando tú le corriges, pues le dices, bueno, sí, el comentario está bien, pero te has dejado de localizar el autor o no has hecho una valoración personal a partir de la rúbrica. Entonces, facilita la corrección y de cara al alumno es mucho más claro por qué le has puntuado de una manera o de otra. Hay programas para generar rúbricas, pero la última versión de Moodle, Moodle 2, incorpora ya una opción de crear una rúbrica allí mismo directamente al momento de evaluar una tarea en línea. Puedes crear una rúbrica y tú diseñas el tipo de rúbrica que quieres utilizar y luego la aplicas al comentario de texto o a la audición, que también las utilizo. Es muy parecida, no os la voy a poner, pero es una rúbrica de corrección de la tarea en línea. Serían actividades individuales. Aquí tendríais un ejemplo de lo que se encuentran para hacer el comentario de audición. En este caso es un fragmento, bueno, un fragmento no, son dos de las piezas de la ópera de Gluck y tienen el Che puro ciel, tienen el audio para escuchar, son piezas que entran en selectividad, y el Che faro senza Euridice. Les incorporo la partitura, aquí este enlace que tienen son la partitura en PDF, las dos partituras, y en el caso de que sea una obra vocal, el texto, ¿de acuerdo? El tema de la partitura, evidentemente no todos los alumnos que tengo estudiando bachillerato musical saben leer una partitura. Si es variado en un centro presencial la tipología de alumnado que estudia música, a distancia ya ni os lo cuento. O sea, hay gente que está estudiando con nosotros que tiene un nivel musical superior al que pueda tener yo, y es así. Tengo alumnos que están estudiando en Londres y que están seguramente ahora en mucho más activo musicalmente que yo. Tengo alumnos que han trabajado profesionalmente como músicos y que, bueno, pues ahora a lo mejor están en el paro y no tenían el bachillerato y se ponen a estudiar el bachillerato musical. Alumnos que nunca han estudiado música y quieren estudiar el bachillerato musical, pues porque les gusta la música o porque se quieren dedicar después a hacer de maestros de música o estudiar cine, y dentro de la modalidad del bachillerato artístico es la vía más directa. Entonces, la tipología del alumnado es muy variado. Por eso siempre pienso que les tengo que ofrecer todos los recursos posibles. Es decir, si un alumno puede hacer un análisis de audición y puede comentar la partitura, se la ofrezco. No están obligados a comentarla, evidentemente. O sea, es un soporte que les ayuda a comentarla. Si la pueden analizar, perfecto, pero no les voy a exigir que me hagan un análisis de partitura como se haría a un nivel de conservatorio, para nada. Es ofrecerles recursos de soporte para que puedan entender mejor la obra que tienen que analizar. Vale, entonces, las audiciones también las hacen de forma individual, pero luego tenemos muchas actividades que las hacen compartidas en espacios de foro. Entonces, en el foro ya la variedad puede ser muy grande. Por ejemplo, os voy a mostrar alguna de actividades de creación. Prácticamente en todas las entregas de análisis les pido que hagan alguna actividad de creación. Yo soy de los que piensan también, igual que Emilio Molina antes cuando hablaba, gracias, que hay que crear, que hacer música o analizar música, si tú no haces música, aunque sean cosas muy simples, es mucho más complicado. Entonces, si tú a un alumno le pides, escribe una frase binaria, ¿no? O escribe un pequeño minueto, aunque sea una cosa muy sencilla, habrá quien hará solo una línea melódica de una voz, y hay quien te hará pues un minueto a 2 o 3 voces porque tiene capacidad para hacerlo, pero eso les ayuda a entender si tú estás analizando un minueto. Entonces, intento en todas las actividades de análisis que haya alguna actividad de creación. Entonces, les doy una pauta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería un ejemplo, tienen que escuchar este ejemplo, analizarlo y después ellos generar una partitura a 2 voces, ¿vale? A partir de una pequeña pauta. Este es el ejemplo. La plantilla de Notefly, y aprovecho para comentaros cómo trabajo. Y un ejemplo de un ejercicio resuelto de un alumno que ha hecho una partitura a 2 voces, ¿vale? Notefly, para los que lo conozcáis,
creo que surgió en el año 2009, es un editor online de la Universidad de Boston, ha ido evolucionando y gracias a la contribución de mucha gente realmente creo que es una muy buena herramienta para la gente que trabaja en el área de música. Las partituras que se generan se pueden incrustar como vídeos de YouTube y además permite el que se puedan compartir trabajos, es decir, puedes hacer que los alumnos trabajen al mismo tiempo en una partitura. Entonces, en concreto en la asignatura de análisis es una de las cosas que hacemos. Van haciendo ejercicios individuales que los envían al foro, de manera que los otros compañeros ven las partituras que hacen, por ejemplo, de una composición a 2 voces, y al acabar cada semestre, una actividad que hacemos con carácter lúdico, pero que también es aprendizaje, hacen una composición colaborativa. A veces les doy una pauta, a veces no tanto. Entonces, el primero que empieza a escribir, escribe pues una frase de 4 compases, o un compás, o 8 compases, a 2 voces, a una, con 2 instrumentos o con 3, y el siguiente va continuando. Y aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, pero hay una alumna, aquí abajo hay otro, que van completando el trabajo. Entonces, es una actividad de creación colaborativa que resulta pues divertida y a veces los resultados son sorprendentes, ¿vale? Otras tipologías de actividades que hacemos y que también las comparten en foros. Sería, por ejemplo, si queremos que se lean toda una temática relacionada pues, con el timbre o con la dinámica, es igual de cualquier unidad que tienen de trabajo, hay que pedirles que hagan cosas. Entonces, una de las actividades que suelo pedirles, no siempre, pero en muchas entregas, es que hagan un mapa conceptual. Hay herramientas gratis en la red para generarlos. Y pues una actividad es pues, el timbre. ¿Has leído la unidad del timbre? Pues ahora envía un mapa conceptual en que sintetices el timbre musical, las voces, los instrumentos, las familias instrumentales, etc. Ese sería un ejemplo de textura musical hecho por un estudiante de este semestre pasado, ¿vale? La herramienta que utilizo normalmente es una herramienta que se llama Babbel. Hay muchas en la red. Pero bueno, normalmente yo les suelo dar una, más que nada porque si tienen alguna dificultad tienen además un tutorial para poder consultar o yo la conozco más a fondo y puedo darles más orientación, pero hay muchísimas herramientas ahora en la red para generar mapas conceptuales. Otra tipología de actividad que suelen compartir en el foro es que cuando estamos trabajando, pues por ejemplo en este caso las formas fugadas, aparte de las audiciones que yo les pueda poner o actividades relacionadas con la fuga, les pido que busquen y compartan formas fugadas a través del foro, comentando pues, por qué lo han seleccionado y, a ser posible, que envíen el audio o el vídeo y lo incrustan en el foro y comentan la actividad de, en este caso, pues formas fugadas. Otra tipología de actividad que también hacemos, sobre todo en historia de la música, más que en análisis, es que de cada tema que trabajan ellos crean una línea del tiempo y van creando su línea del tiempo de historia de la música. La herramienta que utilizamos en este caso es Dpty, que permite incorporar imágenes, vídeos, audios y también comentar. Entonces, esta es la captura de una línea del tiempo de un estudiante, que está, en este caso es del periodo barroco, la captura que os he cogido. Y también lo comparten en el foro, de manera que todos los compañeros van viendo las líneas del tiempo que están elaborando sus compañeros. Todas son actividades que se evalúan. Otra tipología de actividad también de foro es la del paisaje sonoro. Y aquí lo que hacen es incorporar y grabar en una web que es la de Freesound, en este caso la de la sede que hay aquí en Cataluña, y incorporan sonidos que graban desde su casa o desde donde ellos deciden, cualquier tipo de sonido o grabación, y luego la comparten con sus compañeros en el foro. Y por último, una de las actividades que también, y con esto acabo, una de las actividades que también hacemos es hacer presentaciones orales. Es una de las cosas que está menos desarrollada en la educación a distancia. En los años que llevamos de educación a distancia, tanto en la Universidad Oberta de Cataluña, que también la conozco, como en el IOC y creo que en otras instituciones, la comunicación oral es la hermana olvidada. No se trabaja especialmente, sino que todo es en base a documentos escritos. Entonces, poco a poco se están surgiendo herramientas para incorporarla. Y bueno, intentamos incorporarlo de alguna manera. En este caso, por ejemplo, en el trabajo de recerca que os comentaba antes, los alumnos en cada entrega, yo les hago una presentación en vídeo de lo que tienen que hacer y ellos envían sus presentaciones en vídeo del trabajo de investigación que están haciendo. Además, esto les sirve de entrenamiento para la presentación final que tienen que hacer, que también hacen un vídeo explicando el trabajo de investigación que han hecho. En concreto, esta herramienta también la utilizo en la asignatura de Jazz in English que os comentaba, que es una optativa,
Interesa que los alumnos, porque es para mejorar el nivel de inglés que puedan tener, todo es en inglés, y entonces también en cada entrega les solicito que hagan pues alguna pequeña intervención explicando en inglés algún aspecto de los que estamos trabajando. De manera que no solamente escriben en inglés, sino que también preparan una pequeña presentación. Y creo que con esto acabo. Y bueno, ya está, y muchas gracias. No nos da tiempo a entrar a la plataforma, pero bueno, ya os he dicho antes que está en la red, ¿vale?